Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión te quiero platicar acerca de esta palabra y sus efectos, que es la culpa. Nosotros como seres humanos tenemos esta tendencia, y sobre todo en nuestra civilización actual, a ver como el error como algo mal, ¿no? Como algo que no debe suceder. Tenemos la idea de querer ser perfectos o de alcanzar la perfección, o de hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera correcta. Y se nos olvida que los errores existen precisamente para aprender. Es por este motivo que muchos sabios dicen que entre más te equivocas en algo, más cerca estás del éxito, más cerca estás de hacerlo de manera correcta. Pero el problema es que muchos seres humanos tendemos a querer evitar y huir del error, en lugar de realmente abrirnos a lo que pueda suceder. Y si nos equivocamos, si te equivocas, pues simplemente comprender lo que sucedió, aprender la lección y continuar, darle vuelta a la hoja y continuar con nuestras vidas, ¿no? Continuar con tu vida. Sin embargo, en la mayoría del ser humano no es así. Un ser humano, como la mayoría de seres humanos, sucede algo, hace algo de lo cual se siente culpable, siente que cometió un error o una equivocación, y normalmente, en lugar de aprender de eso, la culpa se vuelve algo con lo cual las personas se martirizan, se victimizan y se hacen mucho daño. Y esto puede estar sucediendo en personas en donde la persona en sí misma ni siquiera se puede dar cuenta de esto que está sucediendo. Existen algunas personas que me preguntan, es que ¿por qué me va tan mal? ¿O por qué pasa esto y esto, ¿no? Y pasan muchas cosas aparentemente como si tuvieran una muy mala suerte. Pero cuando empiezas a investigar, cuando empiezas a hurgar en los pensamientos, cuando empiezas a profundizar, normalmente en una terapia, por ejemplo, comienza a salir esto, pues empiezan a dar cuenta que hay algunas culpas o una culpa que están cargando. Y el problema es que mientras no seas consciente que estás cargando con esa culpa, no te vas a dar cuenta como tú mismo, como tú misma, eres quien constantemente está buscando las formas de lastimarse a sí mismo. Entonces, en circunstancias que otras personas dirían, pero ¿cómo es posible que hayas tomado esta decisión si sabías que iba a salir mal? La persona no entiende por qué toma esas decisiones y culpa a la suerte, o dice es que tengo muy mala suerte, o es que a partir de que pasó esto, etc. Y te voy a poner un ejemplo. Una persona resulta que no se llevó muy bien, por ejemplo, con su padre, ¿no? Y entonces pasaron los años, nunca se llevó bien, tenía ciertos rencores que nunca quiso solucionar, pero esta persona tiene hermanos, los hermanos se llevaban muy bien con el papá. Cuando el papá ya está muy grande, ya cercano a la muerte, esta persona intenta hacer lo mejor que puede y el padre muere. Entonces, pues simplemente acepta que murió el papá, se pone muy triste y su vida aparentemente continúa. Y tú ves a esta persona y esta persona pues se ve como si no le hubiera afectado tanto que muriera su papá. Sí se puso triste, pero parece que no le pasó más que un simple sentimiento de tristeza. Pero a partir de ese momento comienza a enfermarse, comienza a tener accidentes, comienza a tomar malas decisiones, comienza a endeudarse, etc. Si hablamos con esta persona va a pensar que pues tiene mala suerte, etc. Pero si empezamos a profundizar en el caso y empezamos a preguntar, empezamos a cuestionar, es muy probable que la persona llegue a darse cuenta, ¿no? Y en ese momento diga, oh, es verdad, a partir de que murió mi padre, comenzó mi mala suerte. Y entonces ahí es donde te detienes y dices, ok, el problema entonces no es que hayas tenido mala suerte. El problema es que es muy probable que te sientas culpable, y la manera en cómo tú quieres expiar esa culpa, como tú quieres pagar esa culpa, el sentirte tan mal por no haber estado con tu papá, es lo que produce todas estas circunstancias y decisiones que lo único que hacen es lastimarte.
Lo primero que tiene que entender la persona y que tenemos que entender es que las cosas pasan porque tienen que pasar y que de todo podemos aprender. Si se comete un error, ese error está ahí para aprender algo, pero quedarse atrapado con ese error y estarse lamentando una y otra vez con el mismo error, se vuelve un círculo vicioso que no lleva absolutamente a ninguna parte. Bueno, al final, a lo mejor lo que está buscando la persona o las personas que están en ese círculo vicioso están buscando volverse en verdaderos maestros y maestras de la culpa, ¿no? Y en un futuro se van a dar cuenta y van a decir, bueno, tuve que pasar por todas estas cosas para darme cuenta que la culpa no servía de nada. Porque esa es la realidad, la culpa no sirve absolutamente de nada. Esa idea es una idea muy bizarra, es una idea muy extraña que se nos ha inculcado. Las cosas simplemente suceden. Una persona camina, no se da cuenta, se tropieza, tira, por ejemplo, una bebida, ¿no? Y todo el día se siente mal porque tiró la bebida y sin querer le cayó encima a una persona y entonces bla, 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 bla. En un ejemplo tan simple como este, las cosas simplemente pasaron. ¿De qué te va a servir estarte todo el día lamentando porque sin querer le tiraste la bebida a una persona en el pantalón, ¿no? o en la ropa? No te va a servir de nada. Te va a servir si pones ahora atención y dices, ok, gracias a ese evento ahora pongo atención y cuando estoy en un lugar o en un restaurante, pues pongo atención de no tropezarme para no tirarlo. Pero nada más. Y esto aplica a sin fin de situaciones, algunas situaciones horribles y tristes y espantosas, pero todas las situaciones, todo lo que pueda hacerte sentir culpable, lo único que realmente tiene es que te lleve a una enseñanza, pero estar cargando con eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el propósito de este video, de esta breve plática? Pregúntate en el fondo de tu ser qué cosas sientes que tienes tu culpa. Y una vez que identifiques qué cosas son las con las cuales te sientes culpable, trata de profundizar y darte cuenta si es probable o no que en tu vida han sucedido o sucedan cosas que no te gustan porque inconscientemente estás tratando de expiar, estás tratando de lastimarte porque te sientes culpable, te quieres castigar a ti mismo. Tenemos que aprender como humanidad a nivel individual y a nivel colectivo a abandonar esta idea de castigo. Inclusive la misma palabra justicia, su raíz, el propósito fundamental de la justicia es el equilibrio. Pero vivimos en una sociedad en donde las personas sienten, y no me quiero meter en temas judeocristianos ni religiosos, pero sienten esta idea de querer que paguen, ¿no? Sin darse cuenta que existe un equilibrio. Y la verdad de las cosas es que la sociedad se vuelve a una sociedad enferma que en lugar de realmente ayudar al prójimo y ayudar a alguien que tiene algún problema psicológico, emocional o que llegó a las partes más oscuras de su conciencia por falta de amor, por ponerte un ejemplo, en lugar de ayudarlo, lo que se hace en la sociedad es hundirlo aún más. Con esto no quiero decir que existan víctimas, porque al final cada uno es responsable de sí mismo. Esta persona que, por ejemplo, la sociedad empuja hacia cosas cada vez más peores, es porque esta persona está en ese camino y va a seguir en ese camino hasta que aprenda la lección y salga de esa espiral infinita y de ese círculo vicioso de negatividad. Entonces, de la misma forma, lo que aplicamos afuera lo aplicamos adentro. Pregúntate entonces si en verdad aceptas las cosas como son, permites que las cosas fluyan o recuerdas lo que pudiste haber hecho o lo que hiciste o lo que te hicieron y entonces entras en este círculo vicioso de culpas. Y esto es aplicado a ti, ¿no? Al individuo. Pero también cuántas cosas les estás culpando a los demás, cuántas cosas estás diciendo que son por culpa del mundo, de la sociedad, de lo que quieras. Al final se trata de ser autorresponsables y de ser responsables. Esta palabra también es muy interesante. Cuando te digo aprende a ser responsable, o esta persona es responsable, vienen a tu mente, y date cuenta, vienen a tu mente un montón de ideas que no tienen mucho que ver con esta palabra. Responsabilidad es capacidad de responder. Si una persona tiene una buena capacidad de respuesta ante una situación, eso es ser responsable. Si una persona tiene una capacidad
totalmente nula de responder ante sus actos, de responder ante las situaciones, es una persona irresponsable. Entonces, todo cambia también cuando aprendemos a ver el significado real de las cosas. Entonces, este pequeño video es para que de una vez por todas aprendas a soltar toda culpa que puedas tener, pero con la idea de que todo eso que haya sucedido aprendas algo. ¿Qué aprendiste de ese error? ¿Qué cosas has aprendido de los errores y qué estás aprendiendo del error que puede que estés haciendo ahora mismo? Porque todos somos seres humanos y todos estamos en este camino de aprendizaje. No existe evolución si no existe el error. No puedes llegar a la maestría si no te equivocas. Alguna vez, ahora no recuerdo, pero alguna vez un gran inventor, un genio dijo, ¿no? Me he equivocado ya 999,000 veces. Eso significa que ya tengo 999,000 formas en las que ya sé cómo no hacer esto que quiero. Entonces cada vez estoy más cerca de lograrlo. Entonces, de la misma manera, aprende así a verte a ti mismo. Ya haz a un lado ese tipo de culpas que tú tengas y también, por favor, deja de culpar a otros y de tener esta idea del castigo y comprende que todo en este universo simplemente es un equilibrio y una armonía. Y que el único gran tirano que ha existido, existirá y existe, eres tú mismo. Es esa parte dentro de ti, es esa parte dentro de nosotros que necesita amor, que necesita ser escuchada. Pero no va a suceder mientras sigamos culpándonos a nosotros mismos, culpando a los demás, y al final pues se vuelve una vida muy, muy triste, ¿no? Una vida llena de esa energía que no nos sirve absolutamente para nada. Así que bueno, espero que este breve video te haga reflexionar, te haga cuestionarte y que si está sucediendo esto de la culpa en tu vida, de una vez por todas lo sueltes. ¿Qué cosa aprendiste? ¿Qué aprendí de tal situación? Aprendí esto, perfecto, y lo sueltes. Deja de lastimarte, deja de hacerte daño, pensando que de esta manera estás expiando, ¿no? Estás pagando esa culpa. Y te lo digo porque de manera consciente pocas personas se dan cuenta de esto. Así que bueno, espero que este video te haya servido, te inspire. Les mando un abrazo muy muy grande, los quiero y les quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Nos vemos en los sueños y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y recuerda también esta maravillosa frase: lo único real es el amor, todo lo demás es una ilusión. Abrazo de luz.